La Sebach Shelamim, quinta parte. Comer en estado de contaminación. En Vallecra 7, del 19 al 21 dice: la carne que toque algo impuro no deberá comerse, se consumirá al fuego. En cuanto a la otra carne, solo el que esté limpio puede comer esa carne. Pero la persona que en estado de inmundicia coma carne del sacrificio del bienestar de Yahweh, esa persona será cortada de su parentela. Cuando una persona toque algo impuro, sea inmundicia humana o un animal impuro o alguna criatura impura, y coma carne de los sacrificios de bienestar de Yahweh, esa persona será cortada de su parentela. La carne de las ofrendas debe ser consumida solamente si la carne en sí y la persona que pretende comerla están en estado de pureza ritual. No alcanza la carne en estado puro, la persona también tiene que estar. Este pasaje establece las prohibiciones y las penas por transgresiones intencionales de este requerimiento. La ofrenda por una transgresión involuntaria se encuentra en el capítulo 5 que vamos a estudiar más adelante. Cuando se transgrede cualquier mandamiento restrictivo para el que no se especifica un castigo, el transgresor era condenado normalmente a azotes. Solo por las transgresiones mencionadas en los dos pasuquín siguientes hay pena de separación espiritual. Cuando dice toda persona no contaminada, implica que la carne de una ofrenda de paz puede ser comida por cualquier persona apta para ello y no solo por el dueño. Sí, o sea, podía ser un banquete compartido como ya explicamos. Por eso podía justamente convidar a otros. Puede haber una notable similitud entre comer de las ofrendas de paz en agradecimiento, que consistía en carne y pan, y comer la mesa del Adón. Comer la mesa del Adón con una actitud de rechazo y desprecio hacia los hermanos es como comer en un estado de impureza y produce un juicio divino. Por causa de que los santos en Corinto no habían reconocido a sus hermanos como parte del mismo cuerpo, cayeron bajo juicio y muchos recibieron enfermedades y murieron antes de tiempo, como está escrito en el capítulo 11 de Corintiyim Aleph. En cuanto a lo que les voy a decir ahora, no los alabo, porque ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Primeramente, he oído decir que cuando se reúnen como comunidad hay entre ustedes disensiones, y en parte lo creo, porque es preciso que haya entre ustedes hasta partidismos, para que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Porque cuando ustedes se reúnen en un lugar no es para comer la cena del Adón, pues cada cual se adelanta a comer su propia cena, y mientras unos tienen hambre, otros se emborrachan. Es que no tienen casas en donde comer y beber, o menosprecian la comunidad de Yahweh y avergüenzan a los que no tienen. ¿Qué les puedo decir? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. Shaul estaba bastante enojado aquí, ¿no? El mensaje que se está dando al comer del pan, que simboliza la entrega del Mashiach por su congregación, es que todos somos cuerpo en él, como está escrito, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En Corintiyim Aleph, en el capítulo 10. Entonces, al tomar una parte de ese pan junto con los demás, hay una proclamación de unidad, justamente. El problema que hubo en Corinto fue que los que estaban tomando ese pan y así proclamaban su unidad con el cuerpo de los creyentes, después vivían en divisiones y actitudes de crítica y desprecio hacia los demás. Se estaban peleando entre ellos. No se puede proclamar una cosa y vivir otra. No se puede predicar algo que uno no vive. Esta actitud trae el juicio divino sobre el culpable, como dice en el capítulo 11. Por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir la realidad, come y bebe juicio para sí mismo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados y muchos han muerto. En este caso, el juicio produjo enfermedades y muerte antes de tiempo. Así que si hay muchos enfermos y algunos que mueren jóvenes en nuestras congregaciones, tendremos que preguntarnos qué tipo de actitudes tenemos entre nosotros. Esa es la cuestión. Nosotros no le prestamos mucha atención
al tema de morir jóvenes. Sin embargo, en las escrituras y tradicionalmente es uno de los castigos que Yahweh inflige a los transgresores y a los rebeldes. Es el castigo que viene de su mano, una vida corta y sin descendencia. Esos son los dos castigos que siempre se tuvieron. Cuando sucedía eso, se sabía que era castigo de Yahweh sobre las personas, ¿no es cierto? Se llamaba de esa manera. Por otro lado, también se menciona aquí que no se puede comer ni grasa ni sangre. Este punto ya lo estudiamos en el capítulo 3. El sacerdote presenta la ofrenda. Dice en Vayikra 29:31, háblale así a los israelitas: la ofrenda a Yahweh de un sacrificio de bienestar debe presentarla el mismo que ofrezca el sacrificio de bienestar a Yahweh, o sea, las ofrendas de paz, ¿no es cierto? El Sebach Shelamim. Su propia mano presentará la ofrenda encendida de Yahweh. Presentará la grasa con el pecho para que sea mecido como ofrenda mecida, o sea, tenufá, delante de Yahweh. El sacerdote convertirá la grasa en humo sobre el altar, y ahí continúa, ¿no es cierto? Este pasaje describe el ritual que se realiza con las partes de la ofrenda de paz que serán colocadas sobre el altar, ¿no es cierto? Y con las partes que serán presentadas como regalo a los Kohanim. Todo tiene que ser presentado, no colocado, porque lo que se coloca sobre el altar es para consumo completo en el fuego. Así que había las partes que correspondían a los Kohanim y las partes que correspondían a la gente también no eran colocadas sobre el altar, pero sí presentadas como ofrenda mecida. Antes de ser colocadas ahí en el altar, se las mece hacia los 4 puntos cardinales, los 4 lados del altar, y después son elevadas y bajadas, tal como lo indican las palabras ofrenda mecida. Esa es la idea, ¿no es cierto? Este servicio se realiza solo en el caso de las ofrendas de paz, para enseñar que uno de los aspectos fundamentales en satisfacernos con nuestra situación en la vida es el reconocimiento de que la persona es sierva de Elohim, y que la Shalom abarca también paz con el mundo. Se está estableciendo una Shalom completa. El sacerdote se lleva sus partes, dice: el pecho irá para los hijos de Aarón, y el muslo derecho de sus sacrificios de bienestar lo presentarán al sacerdote como donación. El de los hijos de Aarón que ofrezca la sangre y la grasa de las ofrendas de bienestar obtendrá el muslo derecho como su porción. Porque he tomado el pecho de la ofrenda de elevación y el muslo de la ofrenda en donación de los israelitas de sus sacrificios de bienestar, y se las he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como su asignación de parte de los israelitas para siempre. El pecho es una ofrenda mecida, como ya sabemos, una tenufá, mientras que el muslo es una ofrenda elevada, es una terumá. El pecho es la morada del corazón donde reside el deseo, y el muslo representa la capacidad de desplazarse y el poder de sustentarse a sí mismo en cuanto a mantenerse en pie. Recordemos a Jacob, ¿no es cierto? Por lo que el alzar y mecer estas partes, reconocemos que estas funciones están al servicio de Elohim y bajo su control. Recordemos, perdón, esto no va. La ofrenda mecida hace referencia a Mashiach en su resurrección. La mejor parte de la ofrenda de paz es para Elohim. Esta es consumida por el fuego y dada a Yahweh. La parte amorosa, digamos, el pecho, que es donde están los sentimientos, en una forma simbólica, obviamente, es la porción asignada a nosotros los servidores para nuestro deleite. Cuanto más ministremos Mashiach como ofrenda de paz, y cuanto más ofrezcamos Mashiach como ofrenda de paz a Elohim, más será nuestra la capacidad de amar y de poder, y el poder fortalecedor de Mashiach también, el poder que nos mantiene firmes. De esta manera seremos más fuertes, más firmes y también más amorosos. Recibiremos ese amor que tanto pedimos. Yahweh ha dado estas partes a los sacerdotes por estatutos para todas las eras. Eso significa que Elohim nos ha asignado a nosotros, los sacerdotes del Berihadashah, la capacidad de amar y el poder fortalecedor de Mashiach como nuestra porción eterna, para que la disfrutemos al servir a Elohim. Él nos ungió para que fuésemos sacerdotes y nos asignó por
por porción la capacidad amorosa, el amor de Mashiach, la misericordia, toda su parte del amor, ¿no es cierto? Y además su poder fortalecedor, su fuerza. Por lo tanto, podemos amar a Elohim y permanecer firmes en nuestro servicio sacerdotal a Él. Las leyes de las ofrendas. Tal es la ley de la ofrenda quemada, la ofrenda de comida, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda de ordenación, el sacrificio de bienestar que le encargó Yahweh a Moshe en el monte Sinai cuando mandó a los israelitas las ofrendas a Yahweh en el desierto de Sinai. Esto lo vamos a ver un poco más amplio más adelante, pero lo tocamos un poco aquí. Esto significa que nuestra consagración al sacerdocio tiene que realizarse tomando el Mashiach, que lo incluye todo, como las 5 ofrendas y según las normas correspondientes. El Pasuk 37 nos habla de la consagración, ¿no es cierto? Aquí la consagración no es una sexta ofrenda, ¿sí? Más bien las 5 ofrendas tienen como finalidad la consagración completa. No nos olvidemos que son aspectos de una sola cosa. En el tiempo de la consagración, Elohim asignó estas ofrendas con sus diferentes aspectos para el deleite de los sacerdotes. Hemos visto que en los capítulos del 1 al 5 las ofrendas siguen una secuencia particular, ¿no es cierto? El holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones. Esta secuencia no es conforme a la doctrina, sino conforme a nuestra experiencia práctica. Sin embargo, al darse las leyes de las 5 ofrendas, la secuencia cambia significativamente. Aquí la ley del holocausto es primero, después de lo cual viene la ley de la ofrenda de harina, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por las transgresiones y la ofrenda de paz al final. Esta última secuencia concuerda con el cuadro total de la edificación de Elohim. Según el corazón de Elohim y su deseo, Él dispuso que experimentemos a Mashiach como 4 clases de ofrenda: holocausto, ofrenda de harina, pecado y transgresiones. Si el holocausto es el requisito necesario para la ofrenda del pecado y la ofrenda de harina es el requisito necesario para la ofrenda de las transgresiones. Estas 4 ofrendas, 2 guardan relación con el requisito y 2 con el resultado. Y la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones tienen como finalidad justamente ese resultado particular. Estas 4 ofrendas en acción conjunta tienen como resultado la paz, ¿sí? Ese es la quinta, que es la que estamos estudiando y es la que las resume a todas, las junta a todas y las une, por así decir. Ese es el resultado final. Esta paz es lo que Elohim desea. Según su corazón, Elohim desea que nosotros disfrutemos de su edificación, la cual se centra en su Hijo, que es Mashiach. Mashiach es nuestro holocausto, nuestra ofrenda de harina, nuestra ofrenda por el pecado y nuestra ofrenda por las transgresiones, a fin de que nosotros le disfrutemos como paz, podamos tener paz, tener shalom con Él y con nuestro Padre, una shalom plena, ¿no es cierto? Esto redunda en una consagración plena, que es lo que envuelve a todas los sacrificios juntos. En nuestra acción de gracias, en nuestros votos, en nuestras ofrendas voluntarias, disfrutamos a Mashiach como nuestra paz con Elohim. Esta secuencia retrata la edificación de Elohim en su totalidad. Así entonces, en Vayikra, del 1 al 7, los capítulos, encontramos 2 secuencias: la secuencia conforme a la experiencia y la secuencia conforme a la edificación de Elohim en su totalidad. Las 4 ofrendas primarias, Lolá, Minjá, Hatat y Asham, tienen como finalidad que nosotros disfrutemos a Mashiach como nuestra paz, o sea, nuestro Shelamim, con Elohim en todo sentido.